En el noroeste de Arabia Saudita, cerca del Mar Rojo, hay un enorme proyecto de construcción que se está llevando a cabo en medio del desierto. Su nombre es NEOM. No es solo una nueva ciudad. Está planeado para convertirse en una gran nueva región económica con ciudades, fábricas, zonas turísticas y nueva tecnología. Es uno de los proyectos más grandes de Arabia Saudita bajo el programa llamado Visión 2030. La Visión 2030 es el plan del gobierno saudita para cambiar la economía del país. Durante muchos años, una gran parte del dinero de Arabia Saudita provino del petróleo. Pero hay un problema. No se puede depender del petróleo para siempre, porque su precio cambia. Y mientras se expande el uso de vehículos eléctricos y energías renovables, Arabia Saudita quiere tener otras fuentes de ingresos. Por eso está invirtiendo mucho en turismo, tecnología, entretenimiento, manufactura y otros negocios. Y una de las partes más grandes de ese plan es NEOM. NEOM fue anunciado en 2017 bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Es un lugar enorme. Cubre parte del desierto, montañas y la costa en el noroeste de Arabia Saudita. Y dentro de NEOM se están planeando muchos proyectos grandes. Está Oxagon, que se está construyendo como un área industrial y portuaria. Está Trojena, un destino de turismo de montaña. Y también está el más famoso de todos, The Line. The Line es una ciudad planeada que será alargada en vez de ancha como una ciudad normal. Cuando se presentó el plan por primera vez, Arabia Saudita dijo que tendría 170 kilómetros de largos. No hay calles normales para autos dentro del diseño principal. La idea es combinar viviendas, empleos, tiendas y servicios en una ciudad muy larga que usa transporte y tecnología moderna. Pero es muy difícil hacer un proyecto así. Se necesita muchísimo dinero. Se necesitan carreteras, electricidad, agua, sistema de transporte y otra infraestructura antes de que crezca. Y todo eso tiene que construirse en un lugar donde gran parte es desierto. Por eso surgieron muchas preguntas. ¿De verdad se va a terminar The Line? ¿Tiene Arabia Saudita suficiente dinero para realizar todo el plan original? ¿Y hay suficientes personas y negocios que quieran mudarse allí? Cuando llegue el 2026, NEOM todavía sigue en construcción. Hay nuevas carreteras, sitios de construcción e infraestructura en el lugar. Pero también ha cambiado la forma de construir The Line. En lugar de construir de inmediato todo el plan original de una vez, ahora NEOM dice que están haciendo The Line poco a poco y según la demanda. Al mismo tiempo, Arabia Saudita también es más cuidadosa al gastar en algunos proyectos enormes, mientras prioriza los proyectos que pueden dar un retorno económico más rápido. Por eso, NEOM ahora no es simplemente la historia de una ciudad futurista que de repente se va a construir en el desierto. Es una historia mucho más grande sobre Arabia Saudita, un país que se hizo rico gracias al petróleo, pero que ahora está gastando enormes cantidades de dinero para crear una nueva economía antes de que llegue el momento en que el petróleo ya no sea suficiente para sostenerlo todo. Pero antes de que podamos entender por qué Arabia Saudita está dispuesta a hacer un proyecto tan grande, primero necesitamos entender el lugar donde se está construyendo. Esto se va a construir en el desierto. Sin embargo, incluso antes de que llegaran las autopistas, grúas y camiones de construcción aquí, ya había personas viviendo en este desierto durante muchas generaciones, incluidos los beduinos. Los beduinos son comunidades árabes que han vivido y viajado durante mucho tiempo en los desiertos de Medio Oriente. Muchos de ellos solían mudarse de un lugar a otro junto con sus animales para encontrar agua y comida. Sabían dónde había pozos. Sabían cómo sobrevivir al calor extremo y sabían los caminos en el desierto incluso antes de que existieran las carreteras modernas. Ahora, un mundo diferente está empezando a surgir a su alrededor. Eso significa que fueron desplazados y perturbados. Si antes lo que se veía en gran parte del lugar eran tiendas de campaña, camellos y pequeños asentamientos, ahora hay autopistas, camiones, trabajadores y grandes sitios de construcción. Y aquí es donde se encuentran las dos caras de Arabia Saudita, el antiguo país que creció a partir de comunidades del desierto y la nueva Arabia Saudita que quiere crear uno de los lugares más modernos del mundo. A pesar de esto, aquí se puede ver cuán grande es lo que Arabia Saudita quiere hacer en NEOM, porque el proyecto no es solo una ciudad, hay muchos lugares grandes que se están construyendo o planeando al mismo tiempo dentro de él. Uno de los más importantes es Oxagon. Se encuentra en la costa del Mar Rojo. Se planea convertirlo en un gran centro industrial y logístico. Esto significa que aquí quieren poner las fábricas, almacenes, centros de investigación y negocios que utilizan nuevas tecnologías. También es importante su ubicación porque está cerca de las principales rutas marítimas en el Mar Rojo. Ya hay un puerto en funcionamiento en la zona, por eso el objetivo de Oxagon
no es solo construir una nueva ciudad. Arabia Saudita también quiere tener un lugar donde se puedan fabricar productos y enviarlos a otros países. Esto también incluye el gran proyecto de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un combustible que se produce utilizando electricidad proveniente de energías renovables como la solar y la eólica. Es una de las nuevas industrias que Arabia Saudita quiere desarrollar para tener otras fuentes de ingresos además del petróleo. Hay otro proyecto en el Mar Rojo llamado Sindalah. Se trata de la isla Sindalah. Es una isla creada para el turismo, tiene una marina para yates, hoteles, restaurantes y otros lugares para los turistas. En 2024, NEOM presentó Sindalah como su primer gran destino terminado. Pero hubo un problema después del evento de apertura. No se abrió completamente al turismo normal como se esperaba al principio. En 2026, la operación de Sindalah fue transferida a otro desarrollador saudita para solucionar los problemas y prepararla de nuevo para los visitantes. Esto muestra que no todos los proyectos de NEOM avanzan según el cronograma original. Hay partes que se terminan, también hay partes que se retrasan o necesitan ser modificadas. A lo largo del Golfo de Aqaba está Magna. No es solo un edificio. Se planea que sea un grupo de resorts de lujo y comunidades costeras en diferentes lugares de la costa. Hoteles, casas privadas, áreas turísticas y otros desarrollos de alto nivel son los que quieren construir aquí. Pero también hay un tema serio sobre la tierra donde se están haciendo algunas partes de NEOM. Hay miembros de la tribu Huwaita que han vivido en la región durante mucho tiempo y que se han visto afectados por la reubicación para el proyecto. Hay residentes y grupos de derechos humanos que dicen que hay personas que han sido obligadas a dejar sus antiguos hogares. También hay casos de arrestos a quienes se opusieron a la reubicación. Así que, mientras el gobierno saudita presenta NEOM como símbolo de un nuevo futuro, hay familias que dicen que esto les ha costado mucho en sus vidas. Ahora, vayamos de la costa a las montañas. Aquí es donde se está construyendo Trojena. Este lugar es más alto y más frío en comparación con la mayor parte de Arabia Saudita. Algunas partes de este lugar alcanzan una altitud de aproximadamente 2.600 metros. Y en invierno la temperatura puede bajar incluso por debajo de cero. Quieren convertir Trojena en un destino de montaña durante todo el año. Hay planes para hoteles, actividades al aire libre, un lago artificial e instalaciones de esquí. Esto es aún más inusual porque rara vez se piensa en Arabia Saudita cuando se habla de esquí. Pero Trojena está programada para ser la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029. Por eso, este es uno de los proyectos de NEOM que debe completarse con una fecha límite más clara. Y después de todos estos proyectos todavía está la parte más famosa y más grande de NEOM, The Line. En la visión original, The Line es una ciudad que se extenderá por 170 kilómetros en el desierto. Es muy angosta en comparación con una ciudad normal, pero es muy alta y muy larga. La idea es poner las casas, oficinas, tiendas, escuelas y otras cosas que la gente necesita dentro de una larga zona urbana. En lugar de usar muchos autos y carreteras anchas, los diseñadores quieren que moverse de un lugar a otro sea más rápido usando el transporte público. También planean usar energía renovable. Y cuando se presentó el proyecto por primera vez, Arabia Saudita dijo que algún día podría ser el hogar de millones de personas. Pero un plan tan grande como este es muy caro y muy difícil de realizar. Primero hay que excavar y preparar una parte enorme del desierto. Se necesita agua, se necesita electricidad, se necesita un sistema de transporte, se necesitan muchísimos materiales de construcción y trabajadores. Y también se necesita que haya suficientes personas y negocios que quieran vivir y trabajar ahí. Así que mientras continúa la construcción, también cambió la forma de trabajar en The Line. Primero se está enfocando en una parte más pequeña en lugar de los 170 kilómetros completos. El propio NEOM ahora dice que The Line se construirá poco a poco, dependiendo de la necesidad. Arabia Saudita también está priorizando las partes de NEOM que tienen un uso claro y una fecha límite. Esto incluye Trojena para los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 y algunas partes de The Line que están conectadas con futuros eventos deportivos. Esto significa que realmente hay una gran construcción ocurriendo en NEOM, pero gran parte de lo que se ve en los videos promocionales, la ciudad despejada tan larga, los resorts futuristas y varios edificios extraños, siguen siendo una visión de lo que se quiere hacer en el futuro. Esa no es todavía la NEOM completa que se puede ver ahora. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más importante. ¿Por qué Arabia Saudita está dispuesta a gastar tantísimo dinero en un proyecto que podría tomar muchas décadas y que tiene una gran posibilidad de cambiar? La respuesta no es solo porque quieren construir una ciudad futurista, su razón es aún más profunda. Para Arabia Saudita, NEOM es parte de su intento de crear una nueva fuente de empleos
negocios y dinero antes de que llegue el momento en que su fuente actual de ingresos ya no sea suficiente para sostener su economía. Así que para entender por qué Arabia Saudita está gastando tanto en NEOM, primero tenemos que ver de dónde viene la enorme riqueza del país. Todo comenzó con el petróleo. De hecho, antes de que llegara el petróleo y las nuevas ciudades, la vida era muy diferente en gran parte de la península arábiga. Mucha gente vivía solo en pequeños pueblos y oasis. También había beduinos que se movían por el desierto con sus camellos, cabras y ovejas. Hacían esto porque había muy poca agua y vegetación en el desierto. Cuando se acababa la comida para los animales en un lugar, se mudaban a otro. Por eso, el conocimiento del desierto era muy importante para ellos. Tenían que saber dónde había agua. Tenían que saber qué lugares tenían pasto después de la lluvia. Y necesitaban saber cómo viajar por un lugar muy extenso donde casi no había caminos claros. No todos los beduinos viven así hoy en día. Muchos ya viven en ciudades y tienen trabajos normales. Pero todavía hay algunas familias que continúan con parte del estilo de vida antiguo, especialmente cuidando animales en el desierto. Y aquí se puede ver qué tan rápido ha cambiado Arabia Saudita. En una parte del desierto todavía hay familias que viven en tiendas de campaña y cuidan camellos y cabras. Pero a solo unos kilómetros de distancia hay grúas, autopistas y sitios de construcción para NEOM. Para entender cómo llegó Arabia Saudita a este punto, necesitamos regresar a la época antes de que se convirtiera en un país rico en petróleo. A principios del siglo XX, Arabia Saudita aún no existía en la forma que conocemos hoy. Había diferentes tribus, pueblos y regiones en la península arábiga, cada una con sus propios líderes. Uno de los líderes más importantes en ese entonces fue Abdulaziz ibn Saud. Poco a poco fue uniendo bajo su control gran parte de la península. En 1932 se estableció oficialmente el Reino de Arabia Saudita. Pero en ese tiempo el nuevo país aún no era rico. Tenía un gran desierto, poca infraestructura moderna y el gobierno tenía recursos limitados. Después ocurrió algo que cambió por completo el futuro del país: el petróleo. En 1933 el gobierno saudita le dio a una compañía estadounidense el derecho de buscar petróleo. Los geólogos buscaron en el este de Arabia Saudita. Pasaron varios años perforando, pero no encontraron suficiente petróleo, hasta que llegaron a un pozo llamado Dammam número 7. En 1938, obtuvieron petróleo en cantidades comerciales. Eso significa que era suficiente para venderlo como un gran negocio. Ahí comenzó la gran industria petrolera de Arabia Saudita. A medida que se descubrían campos petroleros más grandes, la producción también aumentó rápidamente. En 1949, la producción de Aramco ya alcanzaba aproximadamente 500,000 barriles por día, y esto creció aún más en las décadas siguientes. De repente, el gobierno saudita tuvo una fuente de dinero enorme. Usaron los ingresos del petróleo para construir carreteras, construyeron escuelas y hospitales, se expandieron los sistemas de electricidad y agua, y las ciudades crecieron. Más personas también pudieron tener casas modernas, autos y empleos. En solo unas décadas, el país que tenía infraestructura limitada se convirtió en uno de los productores de petróleo más importantes del mundo. Pero junto con el rápido cambio, la antigua cultura no desapareció. Para muchos sauditas, la familia, la tribu, la hospitalidad y las tradiciones islámicas siguen siendo muy importantes. Por eso, hasta hoy, se pueden ver las dos caras de Arabia Saudita: un país moderno con autopistas, rascacielos y grandes empresas, y una sociedad que todavía tiene una conexión profunda con las tradiciones que se formaron antes de la llegada del petróleo. Pero la construcción de NEOM también ha traído temas más difíciles, porque la tierra donde se está construyendo el proyecto no es solo un desierto vacío. Ya hay comunidades que han vivido allí durante mucho tiempo. Entre ellos también están los miembros de la tribu Huwaita en la región de Tabuk. Debido a NEOM, algunos residentes tuvieron que ser reubicados de los lugares que fueron incluidos en el desarrollo. Según el propio gobierno saudita, más de 1,000 familias o más de 6,000 personas fueron reubicadas desde el área del proyecto NEOM. El gobierno saudita dijo que los residentes que tuvieron que mudarse fueron compensados y apoyados. Pero los investigadores de derechos humanos cuentan otra historia. Según expertos de las Naciones Unidas, algunos miembros de la tribu Huwaita dijeron que se opusieron a ser desalojados de sus hogares. También hubo quienes fueron arrestados y recibieron sentencias severas. Por eso, la historia de NEOM no es solo sobre construcción y tecnología. También hay comunidades reales que han sido directamente afectadas por los cambios en la zona. Y aquí es más fácil ver la magnitud de lo que está haciendo Arabia Saudita.
En menos de un siglo, el país cambió de ser un reino nuevo con recursos e infraestructura limitados, hasta convertirse en una potencia petrolera global capaz de financiar proyectos como NEOM. Pero el mismo petróleo que le dio tanta riqueza a Arabia Saudita es también la razón por la que ahora tiene tanta prisa por cambiar, porque los líderes sauditas saben que es peligroso depender de una sola fuente grande de ingresos. Cuando baja el precio del petróleo, también disminuye el dinero que entra al gobierno. Y mientras aumentan las otras formas de generar energía en el mundo, Arabia Saudita quiere preparar su economía antes de que la demanda de petróleo se debilite en el futuro. Por eso, NEOM no es solo la construcción de una nueva ciudad en el desierto, es una apuesta enorme. Arabia Saudita está usando el dinero que ganó con el petróleo para crear una economía que quiere que sobreviva, incluso cuando el petróleo ya no sea su negocio más importante algún día. Y para entender por qué esta apuesta es tan grande, tenemos que ver qué tan grande ha sido el impacto del petróleo en toda la economía de Arabia Saudita y por qué no es suficiente para su futuro quedarse solo como un país petrolero. Y aquí es donde veremos por qué NEOM es tan importante para el futuro de Arabia Saudita. El petróleo es lo que hizo rico al país, pero Arabia Saudita no quiere que su economía dependa del petróleo para siempre. No significa que el uso del petróleo en el mundo vaya a desaparecer de inmediato. Todavía hay una gran demanda de petróleo hoy en día y se sigue utilizando en el transporte, la aviación, los productos petroquímicos y muchas industrias. Pero el mercado energético global está cambiando. Cada vez hay más vehículos eléctricos y el uso de energías renovables está creciendo. Y según la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de petróleo podría dejar de crecer casi por completo antes de que termine la década. Eso significa que sería más riesgoso para Arabia Saudita depender solo del petróleo en las próximas décadas. Por eso, mientras todavía gana mucho dinero del petróleo, Arabia Saudita está usando ese dinero para invertir en otros negocios. Ese es el gran propósito de la Visión 2030. Quiere hacer crecer el turismo, quiere atraer a empresas e inversionistas internacionales, quiere desarrollar más transporte, quiere trabajar en tecnología, manufactura, entretenimiento, deportes y otras industrias. Y NEOM es una de las pruebas más grandes para lograr eso. Solo en el turismo ya hay un gran cambio en Arabia Saudita. Antes, la entrada de turistas internacionales comunes era más limitada, pero en 2019 el país lanzó la visa de turista para visitantes de muchos países. Desde entonces, Arabia Saudita ha gastado mucho para atraer turistas. Hay nuevos complejos turísticos, hay eventos deportivos internacionales, hay conciertos y proyectos de entretenimiento. Y en NEOM quieren crear destinos que puedan competir con otros lugares famosos en Medio Oriente, pero NEOM no solo necesita turistas, también necesita empresas, necesita trabajadores, necesita ingenieros y especialistas. Y sobre todo, necesita inversionistas dispuestos a poner su propio dinero en los proyectos. Porque aunque el gobierno de Arabia Saudita es muy rico, sigue siendo muy caro si solo el gobierno cubre todos los gastos. Por eso son importantes los grandes videos promocionales y los diseños futuristas de NEOM. No solo se hicieron para mostrar cómo se verá el proyecto. También se usan para convencer a las empresas y a los inversionistas de unirse. Hay otra industria que Arabia Saudita quiere hacer crecer. Sigue siendo energía, pero no solo petróleo. El sol brilla muy fuerte en gran parte del país. También hay lugares que son buenos para usar energía eólica. Por eso, Arabia Saudita quiere aprovechar la energía solar y eólica para producir electricidad e hidrógeno verde. Uno de los proyectos más grandes de este tipo se está llevando a cabo en Oxagón. Si tiene éxito, se podrá producir hidrógeno verde allí y enviarlo a otros países. De esta manera, Arabia Saudita quiere seguir siendo un gran proveedor de energía, aunque cambie el tipo de energía que usa el mundo. Pero aunque la oportunidad es grande, el riesgo también lo es. No todos los proyectos futuristas tienen garantizado el éxito. Los costos pueden aumentar. La construcción puede retrasarse. Puede que falten inversionistas. Y puede que no lleguen la cantidad de residentes y turistas que se esperaba al principio. Por eso, en los últimos años, Arabia Saudita ha sido más cuidadosa al elegir en qué megaproyectos invertir primero. Hay planes en NEOM cuyo cronograma se ha modificado o se han dividido en fases más pequeñas. No significa que el proyecto se haya detenido, significa que Arabia Saudita tiene que elegir cuáles puede terminar y cuáles debe ralentizar por ahora. Y hay otra parte de NEOM que no es fácil de medir en dinero, es el impacto en las personas que antes vivían en el lugar. Como vimos, hay miembros de la tribu Huwaitat que se vieron afectados por el traslado.
Según expertos de las Naciones Unidas, hubo algunos residentes que se opusieron al desalojo y luego recibieron sentencias severas. Esto incluye a 3 hombres que fueron condenados a la pena de muerte después de ser acusados por oponerse al desalojo. Así que, mientras Arabia Saudita dice que NEOM se hizo para el futuro, también hay preguntas sobre quién se beneficia de ese cambio y quién tiene que sacrificarse para que suceda. Esta es la razón por la que es difícil ver a NEOM como simplemente un proyecto de construcción. Para el gobierno saudita, es una manera de crear una nueva economía. Para los inversionistas es una gran oportunidad de negocio, pero con un gran riesgo. Para algunos residentes locales, esto puede traer empleos y nuevos negocios, pero para otros también significa perder su antiguo hogar y el cambio de su comunidad. Y para toda Arabia Saudita hay mucho más en juego. El país está usando la riqueza que obtuvo del petróleo para prepararse para un tiempo en el que el valor del petróleo en la economía global ya no sea tan grande como antes. Todavía no sabemos si la visión original de NEOM tendrá éxito. Es posible que algunas partes de esto se terminen y crezcan. Es posible que otros proyectos se reduzcan, se retrasen o cambien por completo. Pero ese es precisamente el punto importante. Arabia Saudita no necesita que cada proyecto futurista tenga éxito. Lo que necesita es crear suficientes nuevas industrias para que el país tenga otras fuentes de ingresos además del petróleo. Por eso, NEOM no es solo la historia de ciudades extrañas en medio del desierto. También es una historia sobre un país que intenta usar la riqueza del pasado para pagar su futuro. El petróleo ayudó a construir la Arabia Saudita moderna. Ahora, Arabia Saudita está usando el dinero proveniente del petróleo para intentar crear un país que ya no tenga que depender tanto de él. Y si NEOM tendrá éxito o no, ahí es donde realmente se medirá la pregunta más importante. ¿Podrá Arabia Saudita cambiar de nuevo antes de que cambie el mundo que la hizo rica? Ito